De Argentina nos vamos a ir en 3 sesiones. Así que bueno, bienvenidos y le doy la palabra a Jorge. Muchas gracias. Vamos a sacar un poquito. Bien, como comentaba Graciela, este es un evento que está pensado para estudiantes que ya estén haciendo una carrera universitaria o futuros estudiantes, y de alguna manera si lo hemos convocado en este evento es para contarles por qué Internet de las Cosas puede ser importante, ¿sí?, en su futuro profesional. Así que vamos a hacer una breve introducción, ¿sí?, a qué es Internet de las Cosas, para aquellos que por ahí no conozcan en detalle, y luego vamos a entrar más en detalle en los otros bloques, como comentaba Graciela, donde conocerán cuáles son las oportunidades que hoy algunas universidades están ofreciendo, y también oportunidades que hay para acciones de movilidad, para que puedan participar, sea de proyectos o también de capacitaciones. Voy a compartir la pantalla. Bien, entonces un poco esta charla, que tratará de ser breve y conciso, es por cuáles pensamos hoy que son las claves de Internet de las Cosas para futuros profesionales. Es una charla pensada para ustedes como estudiantes, probablemente de carreras, o futuros estudiantes de carreras que pensamos que tienen una fuerte vinculación con Internet de las Cosas. Quizás la primera forma de abordar qué es Internet de las Cosas es pensar la cantidad de dispositivos que están conectados hoy en día a Internet. Vamos primero a pensar cuál es la población mundial, ¿sí? Hoy tenemos aproximadamente casi 8.000 millones de personas en el mundo. Sin embargo, la cantidad de dispositivos que están conectados a Internet es mucho mayor, ¿sí? Son aproximadamente más de 40.000 millones de dispositivos conectados a Internet. Esto no implica que hayamos alcanzado que toda persona esté conectada a Internet. De hecho, hoy existe aproximadamente el 60% de las personas tiene conectividad a Internet, por lo cual lo que podemos deducir es que en general hay más dispositivos, ¿sí?, que personas. Estamos hablando casi de llegar en la fecha actual a 10 dispositivos aproximadamente por cada persona. Una de las preguntas que por ahí nos podemos hacer es cuántos de estos dispositivos, ¿sí?, corresponden a usuarios de personas, es decir, son dispositivos personales, y cuántos de estos dispositivos no tienen una persona que sea el usuario de ellos, es decir, que son dispositivos que están conectados de manera totalmente autónoma. Aproximadamente el 30% de estos dispositivos, es decir, estamos hablando alrededor de 15.000 millones de dispositivos, hoy no son dispositivos que tengan usuarios, no son dispositivos que están conectados a Internet de forma totalmente autónoma. Y esto es algo que ha venido sucediendo en el tiempo, como ustedes ven en esta tendencia, en este gráfico, donde ven cómo ha ido creciendo, ¿sí?, la cantidad de dispositivos no personales, es decir, dispositivos que podemos pensar son directamente objetos que tienen capacidad de conectarse a Internet, y lo han hecho de una manera incremental a través de diferentes tecnologías, las cuales por ahí vamos a mencionar solo algunas brevemente, que les permiten, ¿sí?, estar conectados a Internet. Estas son tecnologías asociadas principalmente a cuáles son las redes, ¿sí?, de comunicaciones que hoy están disponibles, y estamos hablando de tecnologías como Wi-Fi, Bluetooth, la telefonía celular. Ahora bien, otra forma de pensar qué es Internet de las Cosas es hablar de cómo ha evolucionado Internet. Vamos a pensar que Internet ha tenido, si lo podemos resumir, 3 eras. Quizás algunos de ustedes, si son jóvenes, no han conocido todas ellas. Quizás la primera era es pensar que Internet nace, ¿sí?, principalmente de conectar computadoras, como la que vemos en esta diapositiva a la izquierda, computadoras las cuales eran compartidas por muchos usuarios. Y a través de estas computadoras, ¿sí?, que estaban conectadas a Internet, lo que teníamos era una Internet que podemos asociar a un Internet de servicios, es decir, una computadora, un Internet que nos ofrecía servicios, ¿sí?, a varias personas. Estos servicios
generalmente respondían a un modelo cliente-servidor, es decir, la computadora como un lugar que nos permite conectarnos a otra computadora para acceder a servicios. Quizás los primeros servicios que pudimos llegar a haber utilizado son el correo electrónico, navegación web, intercambio de archivos, y esos servicios fueron evolucionando, ¿sí?, hasta llegar, por ejemplo, a lo que es el comercio electrónico. Pero un modelo fuertemente basado en esta idea de cliente-servidor. También en este modelo, algo que sucedía era que pocos son los que generan contenido y muchos son los que lo consumen. En general, el contenido está en estos servidores a través de los cuales uno tiene conectividad a Internet. Y esta fue un poco la primera era, sí, que podemos definir de Internet, una Internet de los servicios. Quizás hoy estamos en una Internet que podemos llamar Internet de las personas. Supongo que muchos de ustedes tienen un celular, un dispositivo que es totalmente personal y únicamente ustedes tienen acceso. Podemos pensar entonces que cada persona está conectada a Internet a través de un dispositivo, y la forma muchas veces de relacionarnos, más allá, digamos, de todavía seguir utilizando un Internet basada en servicios, a las personas es también, digamos, a través de estos dispositivos. Estamos hablando de, por ejemplo, mecanismos como son las redes sociales, el uso de videoconferencias, que tanto se utilizó también en la pandemia, el uso de WhatsApp, mensajería. Esto ya nos lleva a un modelo no tan cliente-servidor, donde hay alguien que concentra, digamos, y ofrece un servicio, sino estamos hablando de un modelo más distribuido, un modelo entre pares, en el cual todos podemos conectarnos entre todos y estar vinculados. También el modelo de generación de contenido es diferente. En general, las personas se sienten llamadas a generar contenidos, a producir, ¿sí?, a compartir a través de esta Internet de las personas, y eso nos lleva un poco a la tendencia actual también de nuestra vida social y reflejándola, ¿sí?, a través de Internet. Y estamos también estamos en una etapa donde estamos yendo hacia una Internet que podemos justamente mencionar que es Internet de las cosas. ¿Qué sería entonces Internet de las cosas? Sería ya pensar que no solo son las personas quienes están conectadas a Internet, sino también los objetos. Es decir, dispositivos que no necesariamente, ¿sí?, tienen usuarios como es una persona, sino que de manera totalmente autónoma pueden estar conectados e interactuando a través de Internet. Estos dispositivos suelen ser también generadores de contenido, es decir, obtienen información de su entorno para ofrecerla a una disposición. Esto nos lleva a otro modelo, un modelo más, digamos, de suscripción o publicación, ¿sí?, no tanto cliente-servidor o entre pares, en la cual el contenido se produce, se publica y también se va a consumir. También estamos hablando acá de la forma de pensar que toda esta información termina ofreciéndose o facilitando, por ejemplo, tareas de automatización, de monitoreo, visualización de datos, analítica de datos, la utilización de modelos que aprendan de los datos, como son estos modelos de aprendizaje automático. Y de alguna manera la generación de contenido ahora es también distribuida, pero muchas veces es una generación de contenido que justamente lo que hace es traernos datos de la vida real, a través de sensores, de cámaras, y de alguna manera digitalizar nuestro entorno a través de estos objetos. Entonces, estamos en una etapa, ¿sí?, que podemos decir donde Internet ha ido progresando, porque no es que hemos dejado de lado la Internet de los servicios, Internet de las personas, sino que Internet es una infraestructura que evoluciona y hoy estamos en una tercera era en la cual los objetos ya están conectados. A mí en lo personal, para presentar por primera vez qué es Internet de las cosas, me gustaría compartirles un breve video. Sé que tenemos gente también que nos acompaña desde España, podemos tener en el sentido, vamos a ver cómo nos cuenta Rafael Nadal qué es Internet de las cosas, ¿sí? También para los que les gusta el tenis, es un video muy cortito y atractivo. ¿Y tú el tenis dentro de unos años? ¿Cómo crees que será? Pues no sé. El otro día vino a clase un señor de Telefónica. ¿Ah, sí? Y nos habló de cómo todo lo que usábamos se podía conectar. Pero todo, era alucinante. Por ejemplo, la pista. Pues le ponen unos sensores y te da un montón de información. Del tiempo, del viento, de qué parte de la pelota rebota más.
o por dónde se te dan más tiros fuera. Sí, bueno, la raqueta, la bola, las zapatillas, la ropa. Todo, Rafa. Es que la raqueta también te puede contar cómo pones la mano en cada tiro, o si le das más a la bola con una parte de la raqueta que con otra. Y las zapatillas te dirán cómo pones el pie cuando restas, cuando sacas, cuando vas a la red. Y así todo. Al final sabes muchas más cosas de tu juego. Y eso, si lo aprovechas, puedes mejorar mucho más rápido. ¿Sí? Y conseguir lo que nos decís todos los días. ¿El qué? Lo de anticiparse al otro jugador. Sí. Cuanta más información tienes, dudas menos. Tardas menos en decir qué golpe das, ganas tiempo. Y cuando todas las cosas estén conectadas, ¿qué vamos a hacer con todo ese tiempo? Pues lo que nos gusta de verdad, Rafa. Jugar al tenis, ¿no? En eso no creo que cambie nada. Esperemos que no. Bienvenido a Telefónica IoT. Bueno, un poco este video nos habla entonces de que Internet de las Cosas es algo que va realmente a penetrar toda nuestra vida, ¿no? Digo, desde el deporte, desde distintas actividades. Entonces, un poco para ir avanzando y ya ir cerrando esta presentación, ¿qué es Internet de las Cosas? Bueno, Internet de las Cosas, la forma de definirlo es simplemente la conexión de objetos que pueden ser cotidianos, ¿sí?, a Internet sin necesidad de una intervención de una persona, es decir, sin la mediación de una persona que esté atrás de esta conexión. Estos objetos en general se pueden conectar a Internet de forma totalmente autónoma, y lo más importante, que quizás es lo que ha sucedido, a un bajo costo, ¿sí? No es que esto es algo que esté sucediendo recién ahora, sino que los costos de conectividad realmente hoy son muy bajos. De alguna manera es pensar que los objetos los estamos transformando y convirtiéndose en algo digital. El concepto de Internet de las Cosas es algo que surge ya hace varios años a partir de una tecnología que muchos utilizamos, que es RFID, identificación por radiofrecuencia, donde en los años 90 empezaron a utilizarla justamente para identificar objetos. Es decir, la capacidad de a través de un dispositivo yo poder identificar un objeto de manera totalmente a distancia. Una forma que muchos de ustedes por ahí hoy utilizan este tipo de tecnología es, por ejemplo, para lo que es ingresar a las viviendas, a su hogar, a través de los famosos llaveros de RFID. También es una tecnología que se utilizó mucho, que ya está un poco más en desuso, en lo que es el control vehicular, sobre todo el control en accesos en peajes, o también, por ejemplo, para lo que es la identificación de ganado o control animal. Pero la tecnología fue evolucionando, y por ahí hoy nos damos cuenta que hay muchos objetos, ¿sí?, que ya empiezan a ofrecer la posibilidad de estar conectados a Internet. Una de las áreas que quizás con la pandemia más ha surgido es la posibilidad también de monitorear, ¿sí?, de manera autónoma, por ejemplo, nuestra salud. Muchos de ustedes tendrán, por ejemplo, utilizarán personalmente un reloj inteligente, un smartwatch, el cual está constantemente a través de sensores recolectando información, la cual también puede ser recolectada y monitoreada desde Internet. Pensemos también en nuestros hogares. ¿Cuántos hogares hoy, la facilidad que hay para conectar lamparitas de luz, para conectar diferentes objetos, cerraduras, todo, y tener el concepto de domótica, controlar tema de aire acondicionado? Por lo tanto, esto está sucediendo en nuestra vida personal, también en nuestro hogar. Pensemos también en los vehículos de conducción autónoma, vehículos los cuales cada vez recolectan más información a través de sensores y pueden ir tomando decisiones. Por lo tanto, esto nos lleva a pensar que Internet de las Cosas es algo que es cotidiano y está sucediendo actualmente. ¿Bien? Vamos a pasar entonces a 3 puntos que quiero dejarles para no alargarme más y cerrar la charla. ¿Cuáles consideramos que son las claves para futuros profesionales que quieran desarrollarse en el área de Internet de las Cosas? Bien. Lo primero, o la forma más didáctica de presentar esto, es que quien trabaja en Internet de las Cosas va a poder acceder a datos, y probablemente cuando uno accede a datos suele ver algún tipo de tablero o plataforma como el que yo le estoy compartiendo, en el cual uno puede visualizar datos en tiempo real, los puede geolocalizar, puede hacer un monitoreo de la evolución de esos datos, ¿sí? ¿Y qué hay atrás de estos? ¿O cuáles son las claves atrás de estos?
La primera clave que queríamos compartir es que probablemente quien se desarrolle en Internet de las Cosas va a estar todo el tiempo pensando en la posibilidad de acceder a datos y de controlar objetos de manera remota. Todo lo que se conoce como telemetría, obtención de información y accionamientos a distancia. En esto suele ser muy importante, por ejemplo, conocer cuáles son los datos que uno puede acceder, conocer cuáles son los sensores, ¿sí?, que uno puede utilizar. Tenemos sensores de distintos tipos para medir variables ambientales, para medir distintos tipos de magnitudes, fuerzas, velocidades, de aceleración, gases. Todo eso es información que uno en primer lugar tiene que conocer qué es lo que pueden monitorear. Y también cuáles son las formas de acción. En el ejemplo que les mostraba recién, ustedes ven en la parte superior del tablero, tiene un montón de información que está de alguna manera relacionada, ¿sí?, con conocer e identificar, por ejemplo, estos sensores. La segunda clave, de las tres que les quería mencionar, es desarrollarse en todo lo que sea analítica y automatización, ¿sí?, como la posibilidad de que el acceso a los datos, el gran beneficio, ¿sí?, no es personal, o no es solo la toma de decisiones que puede hacer una persona, sino es la capacidad de poder analizar esos datos y eventualmente realizar acciones de automatización. Por lo tanto, acá podemos pensar, por ejemplo, en el agro, en el hecho de, por ejemplo, generar una fumigación a través de drones, ¿sí?, en el cual uno puede desarrollar modelos específicos, ¿sí?, para automatizar un proceso, en este caso como ser la fumigación. Y esto también lo vemos en lo que es el análisis de datos, ¿sí? Todo lo que es la analítica de datos nos permite recolectar el historial de unos datos para desarrollar distintos modelos y poder, por ejemplo, hacer acciones preventivas o detectar anomalías o eventualmente hacer algún tipo de planificación. Y por último, para cerrar la charla, ahora sí, el tercer punto es desarrollar también capacidad o habilidades en lo que es acceder a la información de manera remota y la conectividad. De poco serviría tener o poder acceder a datos o poder automatizar si hay una fuerte dependencia con estar físicamente presente cerca de donde tenemos que realizar estas acciones. Por lo tanto, lo que estamos pensando son las tecnologías, ¿sí?, que nos permiten justamente desarrollar distintos modelos de comunicación. Y en esto vamos a tener siempre un compromiso, que va a haber que saber decidir, que es entre la distancia a la que necesitamos acceder, que puede ir de unos pocos metros a varios kilómetros, y la tasa de transferencia, es decir, la cantidad de datos que necesitamos recolectar o enviar. Y acá hay un montón de tecnologías, algunas de estas quizás son comunes, me imagino el caso de Bluetooth, también el caso de Wi-Fi, o la misma celular, pero existen otras tecnologías que han surgido específicas para Internet de las Cosas. Un ejemplo claro son las tecnologías de bajo consumo y gran área, ¿sí?, LPWAN, que están desarrolladas específicamente para alcanzar grandes distancias, ¿sí?, y poder recolectar datos con un bajo consumo. En particular, estas tecnologías se utilizan mucho en aplicaciones como son, por ejemplo, el agro, o en temas de logística, como podemos ver en esta tabla, y también tenemos otro tipo de tecnologías que están más orientadas a lo personal, donde por ejemplo podemos ver Bluetooth o Wi-Fi como tecnologías principales. ¿Dónde veíamos esto en el tablero que les mostraba? Bueno, fíjense que la información que obteníamos en este caso estaba localizada eran silos que se monitoreaban cereales y las temperaturas y el peso. Bueno, todos estos hilos estaban ubicados en un lugar y uno podía acceder de manera totalmente remota a estos lugares sin necesidad de estar presente ahí. Por lo tanto, tres claves. Resumiendo, principalmente entonces, lo que es telemetría y control, quizás eso nos desafía a aprender cómo interactuar a través de las cosas, cuáles son las oportunidades que tenemos o qué nos ofrecen las cosas para interactuar con nuestro ambiente. La segunda, relacionada a la automatización y analítica. Ahí es muy importante aprender a programar, aprender a desarrollar o a entrenar modelos analíticos de datos. Y la última, relacionada a la conectividad y el acceso, donde es importante aprender cómo vamos a terminar conectando estas cosas a Internet. Bueno,
Muchas gracias, con esto terminamos entonces la breve introducción. Ahora continuaría Ana, de la Universidad Carlos III. Sí, ¿Qué Ana, tal? ¿podrías compartir la... Sí, voy a compartir la pantalla. A ver, ¿qué tal? ¿Se ve bien? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Pues buenos días a todos, buenas tardes aquí en Madrid. Es un placer estar con vosotros para contar un poco qué cosas se pueden estudiar en la Universidad Carlos III de Madrid en relación con la IoT. La Universidad Carlos III participa en el proyecto NEOM junto con muchos otros de los participantes en este webinar. Pues como acabamos de ver, en la IoT hay multitud de tecnologías que están involucradas, desde los sensores y la electrónica hasta las comunicaciones, pasando por el software y, por supuesto, luego las aplicaciones. Entonces, pues vamos a ver que hay también multitud de opciones para estudiar parcialmente alguna de estas tecnologías, y yo creo que esto puede servir un poco como detalle también de qué tipo de cosas podemos estudiar si nos gusta el mundo de la IoT, porque vais a ver que pueden ser muy diversas y seguramente que para cualquiera de vosotros habrá alguna que pueda resultar interesante. Entonces, bueno, vamos a comentar un poco. Lo que voy a explicar son los grados y másters que tiene la Universidad Carlos III de Madrid en ingeniería y en relación con la IoT en cuestión de grados y másteres oficiales, ¿vale? Todos ellos en general están acreditados con una acreditación bastante importante que se llama EURACE, es una acreditación europea. Además, pues estamos bastante bien situados en bastantes rankings internacionales. Y bueno, pues en primer lugar, como panorama general, comentar que en cuestión de grados tenemos sobre todo los grados en telecomunicaciones e informática, que vamos a ver que en muchos de ellos existen asignaturas que tienen que ver con la IoT, y por otra parte grados en tecnologías industriales, que estarían más relacionadas con las aplicaciones de la IoT a sectores de energía o sectores industriales. Son bastantes los grados que tenemos en este sentido. Y luego, en cuestión de másters, por una parte tenemos dos másters muy recientes que son específicamente sobre la IoT, serían el máster universitario en Internet de las Cosas, Tecnologías Aplicadas, y el máster universitario en Industria Conectada 4.0. Estos dos másters, como digo, son muy recientes y han surgido por esta necesidad de tener perfiles avanzados que cubrieran bastantes de las capacidades que requiere la IoT. Pero luego también pues tenemos otra serie de másters más genéricos sobre informática, sobre telecomunicaciones, sobre electrónica, sobre robótica, de los que también voy a comentar un poco porque también están relacionados. Si vemos un poco entonces las asignaturas de grado, como digo, no tenemos un grado específico de IoT, tenemos muchos grados que cubren parte de las capacidades necesarias, y empezaría por el grado en sistemas, o la asignatura de sistemas de telecomunicación. Esta asignatura se imparte en muchos grados, todos en general de la familia de la ingeniería de telecomunicación. Tenemos un grado más generalista, que es el grado en tecnologías de telecomunicación, y unos grados un poco más concretos como el de ingeniería telemática, el de comunicaciones móviles y espaciales o el de sonido e imagen. En todos ellos se estudia una asignatura genérica sobre sistemas de telecomunicación que va a sentar las bases de todos los sistemas de comunicaciones, y entre ellos pues también va a sentar las bases de la IoT o de todos los sistemas de comunicaciones sobre los que se puede apoyar la Internet de las Cosas. Después hay una asignatura un poquito más concreta en algunos de estos grados, que es la asignatura de comunicaciones móviles. En esta asignatura ya concretamente se trata de ver cuáles son las tecnologías que permiten la conectividad en movilidad. Y hay específicamente en uno de los temas se trata de la IoT celular, que serían estas tecnologías que permiten conectar a las máquinas o la Internet de las Cosas a través de redes celulares tipo GSM, tipo LTE, tipo Narrowband IoT, que es la evolución de la LTE y 5G.
Luego hay una asignatura específica sobre la Internet de las cosas. Esta es una asignatura pues, que tiene todos los principios básicos de la IoT, las arquitecturas, los estándares, centrada sobre todo en redes y sistemas de comunicaciones que van a dar apoyo a la IoT. Y luego además tenemos una asignatura sobre las comunicaciones por luz visible. Las comunicaciones por luz visible son un tema bastante reciente, todavía un poco en evolución, y se trata de poder dar conectividad a través de la luz. Entonces, a la vez que iluminamos, pues podemos también dar acceso a Internet. Y entonces, bueno, en esta asignatura se hace énfasis en todas estas tecnologías, cómo están avanzando y cómo pueden ser una de las tecnologías para conectar a Internet, pues sobre todo un montón de sensores y de instrumentos que tenemos en interiores en los que siempre va a haber iluminación. Digamos que por el mismo precio, a la vez que ofrecemos iluminación, pues ofrecemos también esa conectividad. Luego tenemos una asignatura un poco más genérica sobre tecnologías de comunicaciones para la sociedad conectada. Esta trata de ver un poco cómo sirven las telecomunicaciones para ayudarnos en nuestro día a día, en nuestra sociedad. Tanto tecnologías de cable como tecnologías radio, pues cómo estas se aplican a mejorar nuestras vidas. Entonces aquí hablamos de muchas tecnologías que tienen que ver con la Internet de las cosas, con tecnologías de ponerse, ¿no? De wearables, con también drones, vehiculares, en fin, bueno, también para la salud, un montón de tecnologías que, como digo, pues también son las que al final son las habilitadoras de la IoT. Luego tenemos también algunas más relacionadas con el Big Data y cómo se puede utilizar este Big Data para la IoT, porque al final, como hemos visto en la presentación anterior, también hay muchos datos que hay que analizar. No solo hay que captar los datos y comunicarlos, sino luego hay que ser capaces de hacer algo con ellos, ¿no? Y aquí pues también tenemos una asignatura en la que habla de cómo son los estándares, los modelos de referencia dentro de la IoT en relación con este Big Data. Esto es en un grado más específico de ciencia e ingeniería de datos. También, si nos vamos a la informática, pues también tenemos alguna asignatura en la que, mientras se explican una serie de temas sobre sistemas inteligentes, pues aparecen también interfaces para estos sistemas inteligentes y aparecen las interfaces para la IoT. Como comentaba, pues al final esto también requiere mucho software y también tiene que haber personas específicamente preparadas para llevar a cabo toda esta cantidad de software específico para la IoT. Y luego ya pues nos pasamos a grados un poco más relacionados con para qué vamos a usar esta IoT. En concreto, dentro del grado de ingeniería eléctrica, pues tenemos una asignatura sobre cómo se operan las redes eléctricas inteligentes. Claro, ¿quién le da esa inteligencia a las redes eléctricas? Pues se la da la Internet de las cosas, de nuevo, ¿no? Forman parte de esas cosas que hay que conectar en lo que llamamos las smart grids, las redes inteligentes de distribución eléctrica, y aquí pues se estudia en concreto cómo son estas smart grids, cómo se pueden implementar, cuáles son los estándares, de nuevo, y cómo se pueden tener estas redes avanzadas y cómo se pueden gestionar. Dentro también de este mundo un poco más ya cercano a la ingeniería industrial, tenemos en el grado de ingeniería electrónica industrial y automática, pues también asignaturas sobre electrónica para las comunicaciones industriales. Y aquí, bueno, pues aparecen una serie de estándares que son necesarios para la conectividad en la industria y por supuesto aparecen los estándares de conectividad que se pueden utilizar para la IoT, muy específicamente el Zigbee, que es el más utilizado para redes de sensores, pero también RFID, Wi-Fi, incluso Bluetooth y otro tipo de comunicaciones. Y siguiendo un poco en este mismo grado, pues también hay unas aplicaciones para la automática en vehículos. De nuevo, pues aquí estos vehículos serían unos ingredientes, ¿no? Una de estas cosas que tenemos que conectar cuando las cosas se mueven, pues bueno, aparecen problemas de conectividad, pero luego por otra parte pues aparece pues toda lo que tiene que ver con esta automoción, ¿no? Con los automóviles, los ferrocarriles, los vehículos y cómo se pueden llevar sistemas de comunicaciones que mejoren esa autonomía en esos vehículos. Tenemos también el mismo enfoque, pero dedicado a edificios.
de nuevo también en este grado de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. Pues de nuevo, a saber un poco cómo es la normativa y cómo son las aplicaciones y cómo se instalan este tipo de tecnologías en edificios. Aquí aparece, por ejemplo, una tecnología importante para interior de edificios, que es las Power Line Communications, las comunicaciones a través de la red eléctrica, en las que utilizamos los cables de la propia electricidad, que nunca se habían utilizado para transmitir información, sino únicamente para llevar electricidad, pues pueden también ser aprovechados para la conexión. Entonces, esto sería un poco lo que tenemos en grado, ¿vale? Y podemos ver también qué tenemos en cuanto a los programas de máster. En primer lugar, como comentaba, tenemos algún máster muy específico para la Internet de las Cosas. Es el caso de este máster universitario sobre la Internet de las Cosas, que se denomina Tecnologías Aplicadas. Este máster, igual que el otro, es un máster con mucha presencia de la industria. En este caso particular, además, hay la opción de hacer el doble máster de Ingeniería de Telecomunicación, que es un máster más genérico, junto con el máster de Internet de las Cosas, que daría una preparación un poco más específica, y en 2 años, como hay muchas asignaturas que se pueden considerar comunes, pues en 2 años uno cursa asignaturas variadas y tiene los 2 títulos de máster. Y como digo, pues hay empresas muy relacionadas con este mundo de la IoT, desde Telefónica para proporcionar la conectividad, o Thales o Indra, que también están en el mundo de las conexiones, hasta incluso bancos, ¿no? Como el Banco de Santander, o consultoras que participan en este máster dando también clases, haciendo prácticas y cosas por el estilo. Bueno, este máster surge por esta necesidad que se ha visto, ¿no? de tener perfiles que sean capaces de avanzar en esta Internet de las Cosas, que se considera que es un elemento muy facilitador para la sostenibilidad, para la seguridad, para el crecimiento económico, y como se espera que haya tal cantidad de millones y billones de dispositivos conectados, y es una tecnología de tan rápido crecimiento, pues en la universidad consideramos que merecía la pena tener un máster específico para preparar profesionales en este ámbito. Entonces, en este máster, pues hay una serie de módulos. Hay un primer módulo más sobre elementos clave en sistemas IoT, un poco más genérico, que te da un poco idea de cuáles son los sistemas, los estándares, cómo digitalizar, qué papel tiene Internet. Y luego hay un módulo más detallado de tecnologías, en concreto para la IoT. Y como veis, estas tecnologías van desde sistemas digitales, sensores, también redes, aplicaciones, dispositivos, sistemas de comunicaciones. Es un poco, bueno, es tan amplio como en sí el mundo este de la Internet de las Cosas. Luego tenemos ya otro módulo más sobre los servicios y aplicaciones, en que ya, pues, a partir de estas tecnologías que se han visto, cómo podemos sobre ellas construir todo tipo de servicios, tanto analizando los datos, incluso aspectos legales y de negocio. Y bueno, luego hay una serie de optativas que, pues, cada uno puede elegir según cuáles sean sus mayores gustos, ¿no? Sobre más sistemas avanzados para percepción, o procesado de datos, o, en fin, edificios, temas de este tipo. Y luego está el otro máster, que también es muy parecido, sobre la industria conectada 4.0. De nuevo, también con una enorme colaboración empresarial y con un poco la misma filosofía que había comentado antes. Este máster tiene un poco más de enfoque industrial desde el punto de vista de tecnologías industriales. Entonces tiene un poquito más, a lo mejor, de sistemas ciberfísicos, tiene un poco más de robótica, pero de nuevo, pues vuelve a tener todas las redes, ¿no? Las redes inteligentes, las comunicaciones, como pilar fundamental de las tecnologías de la IoT, que al final hay que conectar a todos estos millones de dispositivos. Se habla también, como digo, de procesos industriales y de ciberseguridad y de procesamiento de datos. Como comentaba, este máster tiene una parte más industrial que el otro. Depende un poco de los gustos, ¿no? Pues a alguien le puede interesar un poco más la parte más de telecomunicación o la parte más industrial, aunque ambos tienen un abanico bastante amplio de contenidos. Y luego, además, pues tenemos en otros másters,
algunas asignaturas que también son importantes, proporcionan conocimientos importantes para este mundo de la IoT. Por ejemplo, dentro de lo que serían los másters del ámbito de la informática, pues tenemos asignaturas sobre software para el Internet de las Cosas, ¿no? Entonces, pues aquí hay ingeniería de software específicamente para la IoT, tecnologías clave para la IoT y cómo se desarrollan y se despliegan redes y servicios de IoT. Siguiendo con la informática, pues tenemos también, dentro de una asignatura de aplicaciones avanzadas de la inteligencia artificial, pues aparece también esta inteligencia artificial para la ingeniería y en concreto pues para la IoT industrial y la inteligencia artificial dedicada a la Internet de las Cosas. Si nos vamos más a másteres del ámbito de la robótica, pues de nuevo aparecen también asignaturas de sistemas inteligentes, en este caso de transporte, y aquí pues también aparece la IoT aplicada a la industria del automóvil. Y dentro de lo que son másteres que tienen que ver con energías renovables en sistemas eléctricos, pues tenemos una asignatura de redes inteligentes en la que, pues, versando mucho sobre las smart grids, también proporciona conocimientos muy del ámbito de la IoT. Dentro también de sistemas electrónicos y de aplicaciones hay asignaturas sobre las redes de sensores y los sistemas de sensores y empotrados. Esto también son elementos importantes. Muy importantes son qué cosas tenemos que comunicar. Pues muchas veces las cosas que tenemos que comunicar son sensores, ¿no? Y entonces aquí pues aprendemos un poco sobre las redes de sensores, cómo es el hardware y también cómo son los sistemas de comunicaciones que permiten conectarlos. Y hay un máster sobre ingeniería fotónica. Y en este máster pues hay sensores en concreto de fibra óptica. Entonces es una asignatura solo sobre sensores. Tenemos un grupo bastante potente de fotónica en la Carlos III y pues nos hablan aquí de todas las características de los sensores que se pueden hacer con fibra óptica y cómo se pueden hacer con diferentes tecnologías y cómo se pueden mejorar sus características. Es un máster orientado a la investigación. En el máster universitario de Ingeniería Espacial y en el máster universitario de Industria Conectada, del que ya había hablado, pues también hay alguna asignatura que tiene que ver con la Industria Conectada 4.0. Entonces aquí se habla de ciertos fundamentos de telecomunicaciones para la Industria Conectada 4.0, desde definiciones, objetivos y cómo se establece y organiza esta industria conectada. Y bueno, esta es un poco la panorámica de todo lo que tenemos, que como veis es muchísimo, pero es muchísimo porque es que es muchísimo lo que hay que aprender para ser un profesional en el mundo de la IoT. Claro, uno tiene que elegir, no se puede saber de todo, uno tiene que elegir en qué se quiere especializar, pero yo creo que hay sitio para todos. Si queréis saber más, pues aquí tenéis alguna información que supongo que luego se os pueden hacer llegar esta presentación y todas las demás. Y esto es un poco todo lo que quería contar. Así que voy a dejar de compartir para que me podáis ver un poco más grande y yo os vea también mejor. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias, Ana. Bueno, ahora que seguiría anuncio del Klagenfurt. Ok, ¿me escuchan? Voy a tratar de compartir también mi pantalla. Un momentico. ¿Te escuchamos bien? Sí, te escuchamos bien. Sí, la presentación va a estar en inglés, pero obviamente voy a tratar de hablar en español. Me disculpan por el español que puede no sea perfecto. Ok. Ahí. Yo creo que ahorita pueden ver la presentación. Ok. Bueno, empiezo entonces. Buenos días a todos. Hoy les voy a presentar el máster en Information and Communication Engineering aquí en Klagenfurt. Klagenfurt es la universidad coordinador del proyecto NEON, que es el proyecto
donde todas las universidades que están primero de Uruguay y Argentina participan, y también la Universidad Carlos III de Madrid, donde Ana presentó primero los varios cursos y máster. Hoy les presento únicamente un máster de Information Communication Engineering, porque este máster está conectado con una posibilidad, una oportunidad de scholarship, technological scholarship, para también los estudiantes de las universidades de Uruguay y Argentina. Y entonces, si están interesados, también pueden aplicar y, quién sabe, venir aquí a hacer el máster en Klagenfurt. Vamos a ver si puede funcionar. Sí. Primero que todo, ¿dónde está Klagenfurt? Klagenfurt es una ciudad en Carintia, una región de la Austria, en la parte sur de la Austria. Y bueno, es una ciudad muy internacional en el sentido que hay un poco de estudiantes de todas las partes de Europa, también un poquito de Asia. Y es pequeñita como ciudad, tiene por ahí 100.000 habitantes, pero es muy natural, con mucho verde, lago, montañas. Quiere decir que si les gustan los paseos, es también una buena oportunidad. La Universidad de Klagenfurt es joven, está fundada en el 1970 y tiene por ahí 10.000 estudiantes. Esta, por ejemplo, es una foto con un dron de Klagenfurt, o por lo menos de la parte de la universidad, con los edificios donde trabajamos y la universidad y el lago detrás. Y como ven, hay un poco de verde para también relajarse después de estudiar. Y bueno, lo que se ofrece por lo que respecto al Technical Science es ingeniería, informática y matemática. Voy a concentrarme obviamente en ingeniería. Hay diferentes grupos. Yo trabajo, por ejemplo, en el grupo de Embedded Communication Systems, pero también hay otros grupos de trabajo que también se unen para presentar los cursos que van a ver ahorita al máster. El máster que les presento es el IC Master Program. Es un clásico máster en el sentido que tiene 120 ICTS crédito acá en Europa, quiere decir que es similar con otros másters europeos. 2 años de máster y después pueden obtener un título, Diploma in Engineering, que aquí en Austria también es muy importante porque, por ejemplo, los salarios aquí también van según el título que uno tiene. Ahora, ¿cómo se compone el máster? El máster tiene unos cursos obligatorios, como ven aquí en la tabla, y van a ver ahorita cuáles cursos. Pero una particularidad de este máster es que uno puede escoger unos cursos que obviamente desde una lista, de una selección, que le interesan para obtener un profilo que puede servir por el futuro. Y quiere decir que hay mucha flexibilidad. Y también hay otros créditos para otros cursos de otros diferentes temas para integrar. Y lo que es importante aquí es que hay dos, digamos así, majors temas. Uno es sobre Networks and Communication, el otro es sobre Autonomous System and Robotics. Uno tiene que escoger uno de los dos, obviamente, y va a tener cursos obligatorios sobre uno de los dos temas. En bajo puedes encontrar más informaciones en el sitio. Por ejemplo, Networks and Communications. Bueno, hay un poco obviamente, de cursos obligatorios, pero también uno puede adjuntar. Esta es una lista, hay muchos más cursos, ya escogí unas listas porque pueden interesarles, de Advanced Lectures aquí en la tabla.
y obviamente cada curso tiene unos laboratorios. Otra particularidad de Klagenfurt es que unos cursos, por ejemplo, los obligatorios aquí que tienen, están enseñados desde un profesor y también desde un asistente. El asistente típicamente enseña la parte un poquito más práctica de ejercicios y laboratorio, mientras que el profesor obviamente se concentra un poquito más en la teoría, en la física detrás y eso. El otro major es el Autonomous System and Robotics. Klagenfurt es también muy famosa por los drones y por los cursos que ofrece sobre projetación, design, control de drones. Y quiere decir que robótica es una de las mayores clases que ofrecemos, pero también sensors and actuators, una importante parte obviamente de que digamos así, de IoT. Y también otros cursos que uno pueda juntar en el tema siempre de Autonomous System and Robotics. Interesante es el Drone Hub que tenemos en Klagenfurt, que es el más grande de Europa. Muy nuevo, me parece 2 años, desde el 2019 lo abrieron y pueden hacer simulaciones de drones sincronizados y también competiciones. Por lo que, por respecto del Teaching Methodologies, que es decir, la modalidad de enseñamiento, Klagenfurt, como estaba anticipando primero, es particular porque hay unos cursos que están ofrecidos en paralelo desde el profesor y el asistente. Aquí pueden ver la Vorlesung y el curso. También hay otros cursos que uno puede juntar obviamente en el propio listado y se llaman seminares donde se implementa la Flipped Classroom. Yo creo que lo escucharon, que es decir, donde hay un poquito más de interacción, de actividades en grupos y también presentaciones. Aquí en Klagenfurt se hacen muchas presentaciones de proyectos para que uno aprenda un poquito a presentar lo que uno sabe, lo que uno trabajó sobre a los otros también. Como oportunidad, como estaba diciendo primero, es la Scholarship, Technology Scholarship para los estudiantes de Argentina y Uruguay. Argentina y Uruguay son 2 de los 10 países que pueden aplicar a este particular beca, digamos así, porque dura 1 o 2 años y están pagados para venir acá a estudiar. Es muy interesante, yo creo. También ofrecemos para los estudiantes locales, primero de las universidades, posibilidades de summer internship y que trabajen en un proyecto interactivo con nosotros y también mientras que sean pagados. Un montón de actividades por los jóvenes. Aquí ya puse unas. También Klagenfurt es una de las mejores universidades por ingeniería en Austria, pero también sobre todas las regiones que hablan alemán. Y también hay un poco de industrial partners cerca, por ejemplo Infineon, Intel, IBM y otras, donde hay muchas oportunidades de trabajo, pero también obviamente sobre tesis. Tenemos actividades de investigación con, por ejemplo, DLR o NASA, porque como estaba diciendo, nosotros proyectamos también un poco de drones y vemos si se pueden utilizar por ejemplo, en Mars. Y también hay un poco de actividades para la tesis en diferentes instituciones del mundo. Bien, esto fue todo. Espero sea un poquito claro. Y si hay otras, obviamente, preguntas, pueden contactarme. Gracias. Bueno, Lucio, muchísimas gracias.
Ahora comienzo al tercer bloque, en donde nos vamos a dividir en 5 salas. Antes de eso, voy a presentar brevemente lo que en cada sala se va a tratar. Toda la información va a quedar grabada, así que algunos que asistan a alguna sala en particular, a posteriori del evento, van a tener acceso a los videos. Así que, no se preocupen. Vamos. Bueno, la primera universidad que va a presentar, o digamos, en una de las salas, perdón, está la Universidad de la República. Va a presentar los proyectos, convenios y cursos que tienen en el área de IoT, va a presentar también proyectos de investigación, las 2 carreras de grado que tiene vinculadas con IoT, y finalmente va a quedar un espacio para preguntas. En otra sala, la Universidad Católica de Uruguay va a presentar un nuevo curso de IoT para algoritmos y también el laboratorio que tiene previsto en el marco del proyecto. La Universidad Nacional del Sur va a presentar también la oferta de IoT y las pasantías previstas y algunos proyectos en los cuales está vinculado, como por ejemplo el control inteligente de basura, el control de tránsito con comunicación LoRa, sistema de detección de dióxido de carbono basado en LoRa, semaforización inteligente. La Universidad Nacional de Mar del Plata va a presentar 3 cursos, el primero con hands-on en IoT, el segundo en el diseño de circuitos de microondas para IoT, y el tercero en sistemas de comunicaciones implementados sobre radios definidas por software, y por último hay otra sesión donde presentamos nosotros, la Universidad Nacional de Córdoba, que va a presentar tanto las ofertas de ingeniería biomédica y la de ingeniería electrónica y en computación, y cerrando vamos a presentar los laboratorios, cursos, becas y pasantías nuevos previstos dentro del marco del proyecto de IoT. Entonces, a partir de ahora, cada uno de ustedes elige en qué sala se va a habilitar, perdón, si las salas están habilitadas, y cada uno se va a unir a aquella sala que más te interesa. Bueno, muchas gracias. Pueden volver a la sala principal. Tienen que tener la precaución de cerrar la sala nada más y volver a la sala principal para que no salgan de la reunión. Y bueno, dentro de la sala principal podrían elegir otra de las salas.